Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a esta primera edición de preguntas y respuestas. Hoy, al ser la primera edición, os voy a explicar un poco por encima de qué se trata la sección de preguntas y respuestas, que básicamente es pues eso, el título que tiene la sección, ¿vale? A través de una imagen que cuelgo en Facebook o un hashtag de Twitter, podéis realizar vuestras preguntas, preferiblemente preguntas que no sean sobre tipos de fotografía, ¿vale? Que no sean las típicas preguntas de ¿qué cámara me compro? ¿La Nikon D5100 o la Canon 650D? ¿Vale? Intentar evitar ese tipo de preguntas porque son preguntas que no pueden ayudar a todos, que cada uno tenemos una situación y, por ejemplo, en el caso de preguntas como ¿en qué me ayuda un filtro polarizador a realizar una fotografía? Sí que esa respuesta la podemos exportar a más usuarios, ¿vale? Pero el tema de las cámaras no tanto, ¿vale? En mi canal de YouTube de digitalreforyou.com podéis ver comparativas de cámaras, podéis incluso en digitalreforyou.com tengo varios posts en los que os indico qué cámaras son más recomendables dependiendo del tipo de cámara que vayáis buscando, si una compacta, una bridge, una reflex. Pues bien, vamos a empezar con las preguntas que me habéis ido mandando al Facebook y que habéis puesto también en el comentario de la página. Principalmente estas preguntas serán únicamente con la foto que subí en Facebook y en Twitter, pero bueno, las he recopilado un poco todas. La primera pregunta es de Chuldani, que dice: hola, yo tengo una duda con la Nikon D300. Sin ningún tipo de accesorio, ¿cómo puedo hacer una captura precisa? ¿Cómo debo de programar la cámara para congelar exactamente las alas de un colibrí? ¿Es posible sin accesorios también? Pues bien, Chul, realmente para capturar las alas de un colibrí necesitas lo primero todo un colibrí y lo segundo es que esté muy quieto, es decir, tienes que estar muy cerca del colibrí y poder acceder a él sin que se asuste ni que se vaya, lo cual es bastante difícil. Una vez que tengas eso solucionado, para poder congelar las alas del colibrí lo que tienes que utilizar es una velocidad de obturación muy rápida. Da igual los accesorios que tengas, no necesitas más que el cuerpo de la cámara y un objetivo. El cuerpo de la D300 te permite disparar, si no recuerdo mal, hasta un 4000 o 8000 avos de segundo. Es lo suficiente para poder congelar las alas del colibrí, ¿vale? Luego, aparte, vas a necesitar mucha iluminación, porque para congelar las alas del colibrí necesitas disparar a un 4000 avos, pero también necesitas luz suficiente para que tengas la exposición correcta a un 4000 avos, ¿vale? La suma de todo ello te va a permitir poder capturar las alas de un colibrí. Puedes utilizar flash, ¿vale? En muchos casos que hacemos fotografía animales, en muchos casos fotografía hecha con flash, o si el animal no es un animal salvaje, incluso en estudio. ¿Vale? En este caso yo creo que podrías intentarlo, podrías intentar una captura, lo que es directamente con una velocidad de obturación muy rápida, y si ves que no te es posible por la iluminación que te comento, pues simplemente puedes utilizando un flash. La siguiente pregunta es de Arquero Solitario. Yo quiero tu consejo para fotografiar la luna. Y tu camiseta mola mucho. Quiero una, jajaja. Bueno, para fotografiar la luna, lo primero que te hace falta es una óptica muy larga. Es un objetivo con mucho zoom o bien una cámara. Hay muchas cámaras, las cámaras bridge, las cámaras que son semi-reflex que se llaman. Son cámaras que tienen mucho zoom. Hace unos días colgué la review de las X50 de Canon, que tiene 50 aumentos de zoom óptico. Con una cámara con tanto zoom te vas a poder acercar muchísimo a la luna y vas a poder realmente sacar muchos detalles. Si no, yo personalmente no trabajo, no hago ese tipo de fotografía, pero sí que tengo conocidos que tienen telescopios y que son aficionados a la astrofotografía. Entonces, con una serie de adaptadores puedes hacer fotografías de la luna, pero incluso sacar solo partes de la luna, es decir, sacar una zona de la luna, no una imagen donde se vea la luna entera. Siempre teniendo en cuenta que cuando hagamos fotografías de la luna tendremos que utilizar una medición puntual. ¿Para qué? Si utilizamos una medición parcial, una medición evaluativa, nos va a hacer la media de ese punto que tiene mucha luz y del resto de espacio en negro. Entonces la evaluativa lo que nos va a hacer es, el espacio negro no lo va a llegar a sacar porque es negro, y la luna nos la va a quemar. Entonces debemos siempre hacer la medición puntual, hacer la medición sobre la luna lo más cerrado que podamos, y una vez que tengamos la medición hecha,
ya sacar un poquito el zoom o encuadrar donde la queramos. Si la queremos en un lado respetando la regla de los tercios, si la queremos en el centro de la imagen o bueno, ya como resulta a vosotros mejor. José Carlos Gutiérrez. Hola, quiero configurar mi Nikon SV700 en modo esclavo con mi Nikon D7000. ¿Cómo hago? Pues si no recuerdo mal, Juan Carlos, creo que la Nikon D7000, te hablo un poco de memoria, creo que no tiene sincronización directa con flash. Es decir, necesitas algo, o bien un cable, o bien un sincronizador. Vas a encontrar en mi canal de YouTube, vas a encontrar un vídeo sobre un control remoto de flash, ¿vale? Un Fotix, si no recuerdo más, era de Strato. Esto es como una pequeña zapata que pones en el flash y otra pequeña zapata que pones en la cámara. Lo que hace es comunicarse directamente. O sea, cuando la zapata que pones en la cámara recibe la orden de disparo, emite una frecuencia de radio que llega al receptor que está en el flash y le dice al flash que se dispare. Es una de las mejores opciones para sincronizarlo. Hay algunas cámaras que ya incorporan dentro este modo de disparo por radio que ya equipa la propia cámara del emisor y los flashes se equipan en el receptor. En concreto de esta Nikon ya te digo que no estoy 100% seguro, muchas veces se sincronizan por destello. Mira en el menú de tu cámara o en el manual de la D7000, si existe la posibilidad de sincronización directa con flashes Nikon, seguramente tendrás que activarlo en la cámara y lo tendrás que activar en el flash. Entonces el flash suele tener una célula, a ver si tengo por aquí mi flash Canon. En esta parte del flash suelen tener una pequeña célula, entonces en esta célula lo que va a hacer la cámara es leer todos los destellos de luz. La cámara va a emitir un parpadeo que ya está preprogramado en el flash y cuando el flash reconozca ese parpadeo se va a disparar. Pero ya os digo, no está disponible en todas las cámaras. Por ejemplo, en Canon, si no recuerdo mal, creo que la 60D de Canon lo tiene, la 600D lo tiene y en adelante. En Nikon no sabría decir seguro. A ver, la siguiente pregunta. Por cierto, no he respondido lo de la camiseta. Estoy trabajando para ver si es posible después de Navidades o un poquito más adelante crear una pequeña sección en digitalreforyou.com, porque también estoy pendiente de remodelar toda la web. Estoy trabajando viendo la manera de poder ofreceros esta camiseta y otros diseños más de camiseta, ¿vale? Que tengo en mente, pero no me está resultando fácil porque es bastante más complicado de lo que puede parecer a priori. La camiseta no la vais a encontrar en ninguna tienda, puesto que es una camiseta de digitalreforyou.com, o sea, es una camiseta propia y por el momento solo hay 3 en el mundo, ¿vale? La siguiente fotografía. Me he perdido aquí. Francisco Soler Navarro. ¿Con un filtro polarizador aumentaré la calidad de la imagen? No vas a aumentar la calidad de la imagen. Mucha gente tiene la idea de que un filtro polarizador le va a ayudar a hacer una mejor fotografía y no es así. Realmente, bueno, yo actualmente no uso nunca un filtro polarizador. ¿Para qué puedo llegar a utilizar un filtro polarizador? Pues bien, la teoría del filtro polarizador, la teoría pura, es que el filtro polarizador lo que nos va a hacer es quitarnos reflejos de todas las superficies exceptuando del metal. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, trabajáis para, ponernos en el caso de que trabajáis para una revista de moda y os encargan de hacer un reportaje de una calle de vuestra ciudad que es famosa por sus tiendas de moda y que debéis fotografiar los modelos que tienen en el escaparate. Pues entonces, cuando vayáis a fotografiar estos modelos, sobre todo si es de día, vais a tener el reflejo de la calle, los cristales, los escaparates. Pues poniendo el filtro polarizador, se ajustan girando, es un anillo, entonces se ajustan girando lo que es el cristal y dependiendo cómo lo giremos, la longitud de onda que tiene la luz nos la va a variar. Entonces, al variar esa longitud de onda, lo que hace es eliminar una parte de la luz. Es decir, nosotros cuando vemos una imagen es porque esa imagen, ese sujeto, lo que sea, se ilumina por el sol, ¿vale? La luz del sol viene con una frecuencia, rebota en ese sujeto nos devuelve con una frecuencia. Entonces, cuando la luz o un reflejo a la calle rebota en el cristal, ese reflejo vuelve con una frecuencia y lo que es la imagen viene con otra frecuencia. Lo que hace el filtro al girar es que elimina una frecuencia y nos va a eliminar la frecuencia del cristal, ¿vale? Lo que es el reflejo. ¿Por qué os digo que en todas las superficies, exceptuando en metal? Porque el metal, cuando devuelve la luz, tiene una longitud de onda diferente
y los filtros polarizadores no evitan esa longitud de onda. Es decir, que podemos evitar reflejos tanto de cristales, de agua, de ese tipo de cosas, ¿vale? No podemos evitar los reflejos, por ejemplo, que pueda tener la chapa de un vehículo, ¿vale? Entonces, ¿mejorar la imagen? No, no te va a mejorar la imagen siempre. Sí te va a dar la posibilidad de realizar un tipo de imágenes, que es fotografías, por ejemplo, evitando reflejos, sea en una fotografía de un paisaje, si quieres evitar el reflejo de un lago del cielo, o bien fotografías en la que interfiera un cristal, un escaparate o algo similar. También suele oscurecer bastante los cielos, porque suele quitar esta neblina que sale debido a la atmósfera, también tiene una longitud de onda diferente al resto de sujetos que vemos, y también puede llegar a oscurecerlo un poco, ¿vale? Es decir, nos va a oscurecer un poco los cielos, ¿vale? Pero no nos va a dar una mejor calidad de imagen, sino, como os digo, es para un uso concreto. La siguiente pregunta es de Matthew McLean López. Tengo Nikon 5100, tiene un pequeño sucio en el sensor, ¿qué debo hacer? Pues Matthew, la Nikon de 5100 tiene sistema automático de limpieza, pero estos sistemas de limpieza son simplemente con un pequeño plástico de enfrente del sensor y tienen un pequeño motor o un pequeño ultrasonidos. ¿Qué hace? Que esto vibra, entonces lo que hace al vibrar es que esa pequeña laminita que tenemos delante del sensor oscile, ¿vale? Es un motor que le da golpes y lo que hace es que esto oscila así. Entonces, al oscilar esta pequeña lámina, lo que va a hacer es repeler el polvo hacia afuera, la suciedad y demás. Llega un punto en que no se puede repeler ese polvo porque tiene pequeñas partículas de grasa o algo similar y no se pueden repeler. Entonces tenemos que hacer una limpieza del sensor. Si te fijas en el menú de tu cámara, si te vas a menú configuración, tienes una opción que pone limpieza del sensor o bloqueo de espejo, que si le das lo que te va a hacer es que te va a levantar el espejo interior y te va a abrir el obturador. Tú vas a ver directamente el sensor. Eso es para que limpies la cámara. Esta acción se debe hacer, lo ideal es hacerla aspirando, no soplando, porque si sopláis aire, lo que vais a hacer es meter más porquería dentro. Lo ideal es aspirar. Hay unos pequeños sprays que mediante un mecanismo de tubos lo que hacen es no echar aire, sino que extraen aire. También vais a encontrar en el mercado diferentes bastones y diferentes cositas para limpiar los sensores de las cámaras. Yo sinceramente no es una acción que recomiende hacerla a un usuario. Incluso a mí no me gusta hacerlo en mis cámaras, ¿vale? Yo no habitualmente, mis cámaras cuando las tengo que limpiar las llevo al servicio técnico, en mi caso a Canon, a que las limpien. No es barato, ¿vale? Suelen tener un coste caro, dependiendo de la gama de cámara que sea, puede costar pues entre a lo mejor 70 euros o 100 y algo euros, ¿vale? Pero tenemos en cuenta que no limpiamos el sensor de la cámara todos los días. Dándole un uso habitual a la cámara, sin cambiar mucho de objetivo, a lo mejor a una cámara le viene bien una limpieza del sensor anual, por ejemplo. ¿Vale? Ya os digo, no es tampoco mucha locura llevar la Canon, pero ya os digo, yo personalmente no soy particular de ir metiendo mucho el dedo dentro de la máquina. Tengo amigos, conocidos, compañeros que me llaman raro por no hacerlo yo, por no meter yo ahí la mano, pero ya os digo, tenemos mucho que perder si estropeamos el sensor de la cámara y es casi imposible conseguir dejar un sensor limpio. Incluso cuando la cámara viene de fábrica, la cámara es nueva, si ponéis una óptica y cerráis mucho el diafragma, seguramente ya veáis motas de polvo, ¿vale? El polvo se mete en todos los sitios, es muy difícil evitarlo. Así que si no es muy preocupante el sucio y no te causa mucho problema, yo te diría que lo aguantes, si no, te recomendaría que lo llevases a la casa o a algún servicio técnico que te lo puedan limpiar. También deciros que contra más cerréis el diafragma de la cámara, a un número F más alto vais a notar más lo que es la suciedad, ¿vale? Si disparáis a diafragmas más abiertos, no saldrán tanto, porque la luz invade más la suciedad, la mota de polvo la invade por más flancos, entonces no se ve tanto. Si cerráis mucho el diafragma, la luz entra muy recta, entonces sí que hace sombra esa partícula. La siguiente pregunta es de Mac Flores. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber qué cámara de gama alta o intermedia ofrece el X-Sync más alto. Y bueno, ya entrados en esto, la pregunta también quisiera saber si el ISO 50 de la Canon de la serie 1D ofrece más calidad de imagen que el ISO 5 convencional.
Mac, en cuanto a la primera pregunta del X-Sync, lamentablemente no te puedo ayudar. No estoy relacionado con este tipo de transferencia de archivos y sinceramente no lo he utilizado, ¿vale? Entonces no te puedo dar una respuesta en cuanto al X-Sync. En cuanto a la sensibilidad ISO, sí. Te comento, la sensibilidad ISO es un valor que no está estandarizado, ¿vale? No es... es un estándar, pero no es un estándar exacto. Es decir, vas a ver muchas cámaras que a lo mejor no te sé decir ahora seguro, pero en Sony o en Nikon hay cámaras que te van a empezar en un ISO, por ejemplo, de 200. Y a lo mejor tiene un rango de 200 ISO hasta 12800 ISO, por ponerte un ejemplo. Luego vas a ver que una cámara de esa misma época, en la competencia, por ejemplo, en Canon, vas a ver que tiene desde ISO 100 hasta ISO 6400. Pues bien, puedes decir, me puede venir mejor la Canon porque tiene un ISO más bajo y suele disparar ISO bajos. No tiene por qué, ¿vale? El ISO, al no estar estandarizado, al no ser una medida exacta estándar, un ISO 100 de Canon puede ser exactamente igual que un ISO 200 de Nikon o que un ISO 400 de Fuji. Sin embargo, dentro de la sensibilidad, siempre contra más baja sea la sensibilidad, vamos a tener mejor calidad de imagen. Por ejemplo, en el caso este que me comentas de si un ISO 50 me va a dar mejor calidad que el convencional de 100 ISO, te diría sí, si es con un ISO 100 de Canon, y no si es con el ISO 100 de otro fabricante, ¿vale? Es posible que no. Lo ideal para esto es que veas muestras. Podéis encontrar infinidad de ejemplos en internet de gente que tiene acceso muy rápido a estas cámaras, que se las ceden los fabricantes y que una de las primeras cosas que hacen es comprobar los niveles de ruido, ¿vale? La mejor que puedes hacer para ver la calidad de imagen de un ISO u otro ISO es ver el ruido que tiene una imagen. Puedes comparar el ruido que da esta cámara en concreto con un ISO 50, con otra, por ejemplo, que estés dudando, con un ISO 100. Próxima pregunta. Tonatiu Gutiérrez Zavala. Quiero aumentar el zoom de mi cámara de 3200 y no sé si comprarme un objetivo o un teleconverter. También tengo la duda de la luna. Se me sale, pero quiero algo mejor. Entiendo que significa también tengo la duda de la luna, me sale, pero quiero algo mejor. Pues bien, en cuanto al teleconverter, con los teleconverter hay muchísima confusión, ¿vale? En todos los años que llevo trabajando en fotografía me he dado cuenta de que pensamos que los teleconverter son una cosa que realmente luego no son. En tu caso me decías que tenías una Nikon de 3200. Pues bien, los converter no sirven para todas las cámaras. Al fin y al cabo, un converter es como un objetivo que se pone entre el objetivo y la cámara. Entonces lo que tiene dentro es una lente, ¿vale? Es una óptica. Lo que hace es convertir la óptica externa, pasa por esa óptica intermedia y llega a la cámara siendo una óptica diferente. Normalmente los converter llevan una lente externa muy superficial, tan superficial que no es compatible con todos los objetivos. Y ojo, porque no sería la primera vez que tengo contacto con alguien que ha comprado un teleconverter y que después no le ha valido para su objetivo. Normalmente los converter, más cuando son los oficiales, no valen para objetivos de unas gamas medias bajas, es decir, solo valen para gamas muy altas de ópticas, para ópticas profesionales. Por ejemplo, en el caso de Canon, que es el que más conozco, hay un extender que es el 1.4 y otro que es el 2, multiplica por esta distancia, es decir, el teleconverter 1.4 te va a multiplicar por 1.4, es decir, un 200 milímetros se te va a quedar aproximadamente en un 310, y el 2 te multiplica un 200 milímetros en un 400. Pegas que tienen, siempre que multiplica, el diafragma se multiplica en el mismo factor, es decir, si tienes un objetivo que es un diafragma 3,5 y pones un converter de 2, se te va a ir a un diafragma 7. Aquí viene el segundo problema. La mayoría de las cámaras reflex enfocan por contraste los autofocos y como máximo pueden enfocar teniendo un diafragma de 5,6. Lo más grande que necesitan, o sea, es un 5,6. En este caso si tenemos un objetivo de f3.5, al poner un converter de 2 se nos queda en un f7. Entonces la cámara no podría enfocar. Por esto casi siempre perdemos el enfoque automático cuando instalamos un converter en una cámara. Aparte de lo que os comento,
que solo vale para un concreto número de objetivos, no vale para todos. Olvidaros de poner un converter en un 1855 o en un 70-300, siempre y cuando no sean gamas muy altas, ¿vale? 1855 no hay en gamas muy altas, pero ya os digo, un 70-300, a no ser que estemos hablando de un objetivo que ronda los 900 o unos 1000 euros, no nos va a valer el converter, ¿vale? Os recomiendo antes que miréis las especificaciones de compatibilidad de cada converter antes de pensaros en adquirir uno, ¿vale? A lo mejor os sale más a cuenta adquirir un objetivo pensando en que en un futuro vais a adquirir un converter. La siguiente pregunta es de Vicente Cristóbal García Muñoz. Estoy empezando a fotografiar constelaciones y planetas, estrellas, etc. De momento sin telescopio. Tengo una Nikon D5000 y mi lío viene dado con el formato de la imagen y los ISO RAW o JPG, ya que aunque un poco de edición siempre llevan, no veo gran diferencia en los resultados. ISO bajas, medias, gracias y un saludo. Pues bien, Vicente, la fotografía en formato RAW sin duda te va a dar muchísimas más ventajas de la que te da una fotografía en JPG. Ahora bien, tú cuando estás fotografiando planetas, sobre todo estrellas, si no llegas, si no me dices que no utilizas telescopio, no llegas a captar el detalle o la iluminación de una manera tan grande en la que tengas que corregir mucho la exposición y demás, ¿vale? Entiendo que tú al fotografiar un telescopio y fotografiar estrellas tienes un tiempo, digamos que entre comillas, ilimitado. Por este sentido, te puedes pensar mucho una exposición, incluso puedes realizar pruebas y a lo mejor por eso no has notado que el RAW te dé tantas ventajas. Ahora, el balance de blancos y demás, tú también lo vas a tener bastante fácil porque no tienes diferentes iluminaciones. Tienes una iluminación que siempre es igual en todos los planetas. Entonces, yo te diría RAW siempre, sin duda, ¿vale? El JPG, ten en cuenta que siempre que dispares una fotografía en JPG, no sale directa del sensor de la cámara a la tarjeta, sino que sale del sensor, pasa por el procesador de imagen y del procesador de imagen va a la tarjeta. ¿Posibles ventajas que pueda tener esto? Pues que si la cámara que utilizas tiene reducción de ruido en exposiciones largas, ese procesador te va a corregir el ruido en las exposiciones largas. Si lo haces en RAW, no te va a corregir el ruido. Así que si estás disparando fotografía nocturna, como es la fotografía astronómica, es posible que a primera vista veas peores resultados en formato RAW que en formato JPG, siempre y cuando no los edites. Una vez que los edites, yo te recomendaría siempre formato RAW. No sabes luego en el futuro si vas a querer hacer algún ajuste o si quieres cambiar algo de la imagen. Y ya te digo, yo siempre te recomendaría disparar en formato RAW. En cuanto a ISOs bajas, medias, siempre lo más bajo posible. Siempre vas a conseguir sacar mejores rendimientos a ISOs muy bajas, pero también debemos buscar un equilibrio que nos sea a nosotros productivo. Es decir, no vas a disparar a ISO bajas y que por disparar a ISO bajas te estropee otro parámetro de la fotografía, ¿vale? Siempre lo más baja posible. Si ves que no puedes trabajar a un ISO 100, porque la velocidad de obturación que te da es muy lenta y no obtienes los resultados que buscas, pues prueba un poco más, ¿vale? Así hasta que lo consigas, porque no, es muy fácil decir, pongo 3200 y me olvido, pongo la exposición más rápida, porque en la astrofotografía, aunque la estrella va a estar ahí y va a estar ahí toda la noche y se va a mover muy poco a poco, pero cuando hacemos una exposición larga de a lo mejor 15 segundos, no notamos nada, pero si hacemos una exposición a lo mejor en modo bulb de 2 minutos, sí que vamos a ver cómo se nos ha desplazado sensiblemente el planeta, por ejemplo, la estrella, y nos ha hecho como una pequeña línea. Por eso te digo que prueba con el ISO que te venga mejor para la velocidad de obturación que utilices y, como te digo, yo utilizaría siempre formato RAW. La siguiente pregunta es de Mariela Giordano. Hola, tengo una de 3200 con el kit 1855 y quisiera saber qué objetivo me conviene comprar para hacer retratos, además de agregar algo de zoom. Gracias. Pues Mariela, yo para hacer fotografías con esta cámara de retrato tienes unos objetivos que son bastante económicos, que son de Nikon, que es el 50mm 1.8. Vas a encontrar dos. Hay uno que es el de la serie, si no recuerdo mal, G,
que esa versión no tiene motor de enfoque y luego tienes el de la serie D que sí tiene motor de enfoque. Uno vas a ver que cuesta ciento y pocos euros, al cambio no te sé decir, y otro cuesta el de la serie D que tiene motor de enfoque, ya os digo, hablo de memoria, esto es en directo prácticamente. El de la serie D sí que tiene motor de enfoque, te recomendaría que tiene motor de enfoque. No hay diferencia como óptica, la única diferencia es el motor, pero te va a resultar muchísimo más cómodo trabajar con uno con autofoco que no. ¿Por qué te recomiendo este? Porque este objetivo, montado en la D3200, que tiene un factor de conversión 1,6, equivale aproximadamente a un 85 milímetros, que es la distancia ideal para hacer fotografía de retrato. Aparte, con la luminosidad que tiene, que es 1.8, te va a permitir unos desenfoques de fondos, unos efectos bokeh muy bonitos y muy interesantes. Por eso, ya te digo, es un objetivo económico y es perfecto para el retrato. Lo puedes utilizar para otras cosas, ¿vale? Pero te tienes que acostumbrar a él. Es un objetivo con un diafragma 1.8 y esto no es fácil de utilizar, pero una vez que le coges el tranquillo a estos objetivos, son muy divertidos y son mucho más... te dan mucho más de lo que esperas, sobre todo cuando lo sabes controlar. Al principio te puede parecer que es insufrible, que es muy difícil de conseguir que la fotografía quede como tú quieres, pero cuando te familiarizas con ellos, ya te digo que obtienes unos resultados muy interesantes. La siguiente pregunta, bueno, son dos preguntas de Arturo Navarro Bernal. Hola David, tengo una Canon EOS 650D. Me gustaría saber dos cosas. Uno, ¿qué elementos o accesorios necesito para poder conectar mi cámara a un telescopio Celestron? Ya que deseo iniciarme en el tema de la astrofotografía. Tú sabes, estrellas, Vía Láctea, nebulosas, etc. Sí. Y la segunda pregunta es ¿qué configuraciones de ISO y diafragma aconsejas para este tipo de capturas? Muchas gracias. Pues bueno, lo primero es lo que le comentaba anteriormente a Vicente. No soy un experimentado en la astrofotografía, ¿vale? Para conectar tu cámara a un telescopio Celestron necesitas dos cosas. Uno, un convertidor que creo que se llama T-Converter, que Celestron los tiene, creo que en torno a los 60 euros. Y luego, aparte de ese convertidor, que ese convertidor lo que va a hacer es sacarte, pues te va a sustituir el ocular del telescopio por esa pieza, y luego tienes que comprar un anillo compatible con EOS, ¿vale? Compatible con Canon también de Celestron, que eso suele estar alrededor de los 15 euros. Entonces, ese anillo lo que haces es ponerlo en el extremo del T-Converter y ahí ya puedes poner la cámara. En cuanto a la sensibilidad ISO y a los diafragmas, ya os digo que no soy un experto ni un principiante en la fotografía, en la astrofotografía, pero lo que le comentaba un poquito antes a Vicente, siempre utilizar el ISO más bajo posible, que os va a dar un ruido menor. Sobre todo con sujetos que están muy lejos y demás, os lo va a agradecer más, ¿vale? Lo vais a necesitar más, que no haya mucho ruido en la fotografía. En cuanto al diafragma, siempre un diafragma más cerrado nos va a dar una profundidad de campo mayor, pero claro, en este caso no tenemos tanto problema porque estamos disparando a sujetos que están muy lejos y van a estar enfocados a infinito. Ahora, esta pregunta, utilizando un telescopio no tiene sentido. El telescopio no tiene diafragmas, ¿vale? Os va a dar una luminosidad fija. Ya os digo, no tengo mucha experiencia, pero por lo que he hablado con conocidos y demás, da igual el diafragma porque el objetivo lo vais a quitar. La cámara solo os va a pedir una velocidad de obturación y una sensibilidad ISO. Pues ya os digo, la velocidad de obturación, la que mejor os vaya a cada momento, ¿vale? Por lo que os comentaba antes, que si es una exposición muy larga, os puede salir movido el sujeto, la estrella, nebulosa, Vía Láctea además. Y el ISO, contra más bajo sea, pues mejor resultado vais a tener. En estas cosas, Canon ha sacado una cámara que es la 60D que le han quitado un filtro infrarrojo que lleva la cámara y se consiguen mejores resultados en astrofotografía. Hay incluso vídeos, he visto vídeos en YouTube en lo que la gente desmonta una cámara reflex y le quita este filtro al sensor, con un pequeño cúter se lo corta. ¿Vale? Esto es una locura, pero os invito a que investiguéis más cómo afecta este filtro que llevan todas las cámaras infrarrojos, que en principio no se puede quitar, ¿vale? Canon está comercializando ahora una cámara sin él para esto, para astrofotografía. No sé, desconozco si a lo mejor con algún otro tipo de filtro se puede contrarrestar este filtro, lo dudo, pero que ya os digo, en principio cuando utilicéis un telescopio,
sensibilidad ISO y velocidad de obturación. También he estado leyendo, me han estado contando que es una técnica que se utiliza mucho, es hacer varias fotografías y solapar una encima de otra. Así se consiguen mejores enfoques y demás. Ya os digo, no soy un experto en astrofotografía y esto casi a lo mejor hay un Digital Star for You. Igual lo hago y a lo mejor os pueden ayudar más en este aspecto. La siguiente pregunta es de Daniel Alejandro Loredo Espinosa. ¿Objetivos Sigma o los propios Nikon y Canon? Calidad-precio. Esta es una buena pregunta, es una pregunta muy eterna. ¿Objetivos Sigma o los propios Nikon y Canon? ¿O Tamron? ¿O Tokina? ¿O más fabricantes? Vamos a ver, esto, al fin y al cabo son empresas que se dedican a fabricar un producto y venderlo. Nikon tiene muy buenos objetivos, Canon tiene muy buenos objetivos, Sigma tiene muy buenos objetivos y Tamron tiene muy buenos objetivos. Pero claro está, si Canon tiene un producto, el cual es un producto que vende muy bien, que da muy buena calidad, Sigma no se va a meter a intentar pisar ese producto, porque posiblemente pierda dinero. Tiene que desarrollar un producto y tiene que fabricar un producto, tiene que darle publicidad y ponerlo en venta, tiene que sacarlo al mercado. Eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, Sigma, si estamos buscando un equivalente, por ejemplo, a un objetivo que ya exista de Nikon, lo primero que va a hacer Sigma es pensar, ¿me es rentable fabricar este objetivo? ¿Voy a vender unidades de este objetivo? Si la respuesta es que sí que le es rentable fabricar ese objetivo y que si va a vender unidades de ese objetivo, lo fabricará. Pero si ese objetivo, tenemos una versión, por ejemplo, en Nikon, vamos a poner un ejemplo, el Nikon 18-105 VR, es un objetivo que no es un todoterreno, pero bueno, es un objetivo bastante versátil, con estabilizador de imagen, que podéis encontrar en tiendas por 250 euros. ¿Se va a meter Sigma a desarrollar un objetivo 18-135 con estabilizador? ¿Para qué? Para venderlo por el mismo precio, para venderlo por 20 euros menos, no le va a merecer la pena. ¿Qué va a hacer Sigma? Voy a hacer un objetivo con una calidad inferior, pero a un precio muchísimo mejor. Caso de, por ejemplo, Tamron. Tamron tiene un 18-200 sin estabilizador de imagen, con un motor de enfoque que es muy lento, pero lo vende por 180 euros. ¿Vale? Podéis tener un objetivo todoterreno por 180 euros. El 18-200 de Canon cuesta 500, casi 600 euros. ¿Por qué? Porque el 18-200 de Canon, aparte de tener una calidad óptica sensiblemente mejor, que no es muy mejor, tiene un motor de enfoque ultrasónico que es mucho más rápido y tiene un estabilizador de imagen. Canon se podía haber preguntado, ¿voy a vender este objetivo? ¿Me merece la pena desarrollar este objetivo? Pues Canon dijo, sí, me puede merecer la pena, pero haciéndolo muy diferente al que hay en el mercado. Haciendo un producto de una calidad superior con más prestaciones. Entonces venderé objetivos. Lo que os quiero decir con esto es que Sigma tiene muy buenos objetivos, Nikon tiene muy buenos objetivos y Canon tiene muy buenos objetivos. Nikon tiene objetivos como el 24-70-2.8, que es un objetivo que desde mi punto de vista no tiene competencia en Sigma ni en Tamron, pero sin embargo Tamron, por ejemplo, tiene los 90 macro de Tamron, dan una calidad muy buena por un precio muy bueno, o Sigma incluso también tiene ópticas bastante buenas, como ahora han sacado uno, el 35 mm 1.4, que tiene muy buena pinta, ¿vale? Ya os digo, no os volváis locos, fijaros en lo que queréis, lo que buscáis y en el presupuesto que tenéis. Muchas veces buscamos una calidad que es muy alta y no podemos pagarla. Entonces no nos tenemos que cegar ni volver locos ni hipotecarnos para conseguirlo, sino simplemente ver si a lo mejor un producto que sí que está dentro de nuestro presupuesto nos ofrece no las mismas especificaciones, pero unas parecidas que nos puedan realizar el trabajo. La siguiente pregunta es de José Antonio. Flash Canon 430X2. ¿Hay que poner la misma velocidad de obturación en la cámara que el máximo del flash? Ejemplo, 1 partido de un 250avo de segundo. No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Hay que poner la misma velocidad de obturación en la cámara. En la cámara, cuando nosotros montamos el flash en la cámara, en cuanto lo encajamos directamente en la cámara o en cuanto levantamos el flash que tienen nuestras cámaras reflex, las pequeñitas, vamos a ver que la velocidad de obturación llega hasta un máximo, que es hasta un máximo, dependiendo del modelo, de un 125avo de segundo, un 250avo de segundo.
no tenemos por qué disparar a esa velocidad. Esa es la velocidad más rápida que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el obturador de la máquina, que simplemente son dos cortinas, cuando hacemos la foto se lanza una cortina y en este caso al 125avo segundo se lanza la segunda cortina. Entonces lo que hace es que esa cortina lanzamos una y al 125avo otra. Esa imagen, esa separación de un 125avo es lo que va a pintar la imagen. O sea, va a llegar un 125avo de luz a la imagen. ¿Qué significa ese tiempo, ese 125avo o ese 250avo? Eso significa que cuando nosotros disparamos el flash, si las cortinas están pasando y las cortinas solo ocupan el obturador, digo cortinas como obturador, si el obturador solo tapa un fragmento de la imagen, vamos a decir un tercio de la imagen, poneros que el flash siempre se dispara cuando la primera cortina ha llegado al final. Entonces, si nosotros disparamos a lo mejor a un 400avo de segundo, cuando la primera cortina llega al final, la segunda ya está por la mitad. Ahí se dispara el flash. ¿Qué va a pasar? Que la parte esta de la mitad va a estar con la luz del flash, pero la otra parte por la que la segunda cortina haya tapado no va a salir flash. Entonces, la velocidad de un 125avo en la mayoría de las cámaras es que cuando la primera cortina ha llegado al final, la segunda cortina todavía no ha salido. Entonces, al disparar el flash, se va a iluminar la imagen entera y ahí ya se va a cerrar la segunda cortina. Nosotros podemos disparar más lento, podemos disparar por encima de un 125avo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que cuando la primera cortina llega al final, se va a disparar el flash. Luego el obturador puede seguir abierto 1 segundo, 2 segundos, 15 segundos. Pero ese momento de flash va a congelar el movimiento de ese instante. Si nosotros estamos haciendo... Lo vais a ver muchas veces cuando tengamos fotografías en exterior, en la calle con flash, fotografías de retrato, vais a ver que la persona que está en primer plano está bien, o sea, no está movida, y que el fondo está todo movido, ¿vale? O que las luces de las farolas veáis que tienen como un movimiento. Eso es porque hemos hecho una exposición muy lenta, no hemos disparado en 125avo, a lo mejor hemos disparado a un 40avo de segundo, a un 30avo de segundo. Entonces el flash ha iluminado el sujeto principal, esa luz ha rebotado, se nos ha pintado esa imagen en lo que es el sensor de la cámara, ¿vale? Ya tenemos esa imagen, pero como sigue abierto el obturador, pues la cámara sigue cogiendo luces de por ahí. El sujeto principal, que se ha iluminado con el flash, ya no, porque o se ha movido o era un sujeto que tenía poca iluminación y no va a salir reflejado, pero las farolas y demás, los puntos de luz, sí. Entonces, la respuesta a la pregunta, que me he enrollado un poco, ¿hay que poner la misma velocidad? No, no hay que ponerla. Es el máximo que puedes utilizar de velocidad. Puedes poner otra, pero ten en cuenta que cuando el flash dispare, se va a iluminar los sujetos y esos sujetos seguramente se queden congelados. Si lo tienes más tiempo abierto, es posible que a lo mejor o no tenga sentido tenerlo más tiempo abierto o obtengas a lo mejor un resultado que no quieres. ¿Vale? Si lo buscas, lo puedes encontrar, pero a lo mejor si no controlas esto, pues obtienes un resultado que no quieres. La siguiente pregunta es de Alessandro Cruceano. Hola David, ¿qué me recomiendas comprar? ¿Un objetivo 25-105 IS-USM de Canon? ¿O unos flashes Yongnuo y un disparador inalámbrico para montar un pequeño estudio en casa? Presupuesto 400 euros y tengo la Canon 600D con el kit 1855 y el Canon 50 1.8. Sigue así con tus vídeos. Gracias. A ver... Comprar un objetivo 25-135 IS-USM. Lo primero que me saltan las dudas con el 25-135. ¿No será un 18-135 IS-USM? En el caso de ser un 18-135. Es un objetivo bastante versátil. No es un todoterreno, pero es bastante cómodo, ¿vale? Estos objetivos no es que sean muy luminosos, pero bueno, el 18-55 que tienes tampoco lo es. Al ser USM es bastante rápido en enfoque, entonces te parecerá un objetivo a priori, te parecerá un objetivo cómodo. Ahora, la calidad que tiene no es la calidad, sobre todo por los desenfoques, no es el 50-1.8 que tienes. O sea, con el 50-1.8 que tienes seguramente puedes hacer muchas más virguerías que con el 18-55. Pues el 135 va a ser pues igual que el 18-55, pero con un poquito más de zoom. Entre esto y comprarte unos flashes y unos sincronizadores para hacerte un estudio en casa, pues yo te diría, ¿le vas a sacar partido a los flashes y a los sincronizadores y demás? Porque puedes tener un estudio, yo aquí puedo tener un estudio, pero no tener a quien hacerle fotos, no tener un modelo a quien hacerle fotos y sobre todo no tener
un modelo que me pague por hacerle fotos, ¿vale? Porque si no te va a pagar, pues al menos que te pague los flashes, que menos. Entonces, si no le vas a sacar rendimiento a un corto plazo, o si no vas a darle un uso muy útil a los flashes de estudio, sinceramente te recomendaría el objetivo antes que los flashes y demás. Ahora, flashes Yongnuo no te puedo decir porque no he trabajado nunca con ellos ni he podido tocarlos, no he podido manejar ningún flash Yongnuo. He oído hablar de ellos, pero ya te digo, no he oído nada en especial. Ya te digo, yo en cuanto al estudio, si le vas a sacar partido, sí. Si no le vas a sacar partido, no va a generar dinero, ni tú le vas a poder... porque seguramente lo compres con mucha ilusión, lo montes y quieras utilizarlo, pero a lo mejor no tengas los modelos para hacer fotos. Entonces, piensa una cosa y otra, ¿vale? El objetivo es un poco más de lo que tienes con un poquito más de zoom. Ahora, los flashes, es lo que te digo, a lo mejor los compras y te faltan los modelos, no tienes con quién utilizarlos. Piensa que a qué realmente le vas a sacar más partido, ¿vale? Siguiente pregunta, Fernanda Ocho Torino. ¿Todas las cámaras de reflexión tienen la regla de los tercios? En la mía no lo puedo encontrar. La regla de los tercios no es una opción, es una técnica. Es como decir... te quiero poner un ejemplo. Es que son ejemplos raros los que se me ocurren. La regla de los tercios es una técnica, no es una opción que tenga una cámara. Hay cámaras que tienen un botón que pone Disp, que es Display, que si lo pulsas te sale como en la pantalla como una cuadrícula, que eso es en cierto modo para controlar la regla de los tercios, pero no es una regla de los tercios, es decir, es solo una plantilla, no te permite hacer nada. Simplemente ya te digo, la regla de los tercios es una técnica, lo único que tienes que hacer es dividir la imagen en tres partes y colocar al sujeto pues en uno o en una parte, o sea, en una línea o en otra línea, no en el centro, simplemente eso. Siguiente pregunta. El mismo Olivo. Hola David, estoy por comprar una cámara full frame. Desde luego la Mark III no es opción. Entre la Mark II y la 6D, ¿cuál es mejor inversión? La 6D apenas la tengo vista, no te sé decir principalmente qué mejoras puede tener sobre la Mark II. Lo que sí te puedo decir que yo tengo una Mark II y es muy buena cámara. Te recomendaría que veas especificaciones de una y otra, como mucho supongo que cambiarán en los fotogramas por segundo, sensibilidad de ISO. Estudia si lo que tiene la Mark II te es suficiente, si lo que te puede ofrecer esa máquina te vale, o si se te puede quedar algo corta. No pienses en hoy o en mañana, piensa un poquito a largo plazo, porque son máquinas que tienen un precio alto. ¿Vale? Piensa en el tipo de fotografía para lo que quieres utilizar o en lo que lo podrías utilizar en el futuro, y si para ese tipo de fotografía te cubre bien tus requisitos una Mark II, o a lo mejor te sale más a cuenta irte a una 6D. Ya te digo, la 6D no apenas he podido verla ni tocarla ni nada, entonces no te sé decir, oye, pues mira, de cabeza, lo que seguramente sí que encuentres la 5D Mark II más económica. Entonces tal vez por ello te tire un poco más hacia la compra la Mark II. La siguiente pregunta es de Víctor David Mendoza Saavedra. Hola, ¿podrías darnos unos tips de fotos nocturnas? Pero para quienes tenemos cámaras semi-pro. Somos muchos. Mi cámara es una Lumix FZ40. Agradecido por tu tiempo para enseñar. Pues Víctor, realmente trucos para fotografía nocturna es muy difícil darte aquí, metido. Que utilicéis las cámaras en modo manual, utilizando la cámara en modo manual y jugando sobre todo con la velocidad de obturación, dependiendo si quieres congelar sujetos o si no quieres congelar sujetos. En la medida que quieras congelar sujetos, te recomiendo que subas la sensibilidad ISO y bajes la velocidad de obturación, y si no quieres congelar sujetos, te recomiendo que bajes todo lo posible la sensibilidad ISO para que no te dé mucho ruido la cámara y que subas la velocidad de obturación. Procura no disparar tú con el dedo a la cámara para que no salgan las fotos movidas. Casi todas las cámaras tienen un temporalizador de segundos, que principalmente el uso que yo le veas en el 90% de los casos es ponerlo en un par de segundos para dar al botón, alejarse de la cámara y que la cámara se dispare sola, para así que con la mano al pulsar el botón no movamos la cámara y no nos salga la foto movida. Siguiente pregunta, Julián Ramírez. Mi pregunta: ¿cómo logro en edición el efecto de piel dorada? ¿Muy dorada o con tonalidades plata?
que podemos ver en algunas fotografías. Dejo un link como ejemplo. Bueno, por la fotografía que he visto que me has mandado, ¿vale? Este tipo de efectos hace mucho tiempo, cuando estudié fotografía, se solía llamar bajo relieve o algo similar. Se consigue básicamente aplicando filtros, contrastes y cosas de estas. A mí no es un efecto que me guste mucho, no me gusta, da una apariencia muy real a la fotografía, a la piel. Los tonos no me acaba de gustar porque son imágenes que quedan demasiado desvirtuadas. Pero básicamente es jugar con... Si utilizas Lightroom puedes jugar con preajustes que tienen este efecto. O sea, ya tienes algún preset en Lightroom que tiene este acabado. Puedes instalarlo, aplicarlos y ver cómo al aplicarlos se modifican los valores que tienes a la derecha, y ahí pues puedes ver lo que hace y lo que mete. Pero básicamente es controlar los niveles, las curvas de color y tema de contrastes y demás, ¿vale? Jugando con ello es como llegas a conseguir este tipo de efectos. La siguiente pregunta es de María Victoria Pellegrino. Hola, estoy por comprar una cámara, soy aficionada y estoy entre la Canon EOS 650D y la Nikon D5100 y la nueva de 3200. ¿Cuál me recomendarías? Te pregunto que me interesa la función de vídeo en HD y quería saber si alguno de estos modelos permite utilizar el zoom mientras estás filmando. Gracias, un saludo. El zoom te lo permite utilizar todas, son todas las cámaras reflex, y las cámaras reflex no tienen los zoom mecanizados, es un zoom de un anillo que simplemente, pues eso. Ahora, te comento una cosa, utilizar el zoom en una cámara reflex no es fácil. Cuando giras el zoom, al no ser que sean ópticas de unas gamas muy altas, que estén muy bien montadas, siempre vas a tener un pequeño salto, es decir, el zoom no avanza de manera muy suave, sino que el zoom está montado sobre muchas piezas plásticas y vas a ver que en algunos casos te va a dar pequeños saltos. Cuando tú quites zoom a la cámara, lo puedes ver en alguna review que tengo hecha en el canal de YouTube de digitalreforyou.com. Si te pasas reviews de la D3100, creo que tienes un ejemplo de zoom. Si te fijas, en el momento que meto y saco zoom vas a ver como un pequeño salto, que eso es producido al mover el zoom, por lo que te comento de los plásticos. Si quieres utilizar el zoom, no te recomiendo una cámara reflex, sinceramente. Te recomendaría o bien una cámara de vídeo o una cámara bridge que te permita utilizar el zoom. También tienen vídeo en HD, no tienen la misma calidad óptica, pero el tema de utilizar el zoom te lo va a gestionar mejor. Ahora, entre cámaras 650D de 5100 o de 3100, yo me decantaría o bien por la de 3100, ya que las mejoras que han introducido Nikon en la de 5100 no me parecen justificables para el precio que tiene la de 5200. Entonces yo te recomendaría o bien la de 3200 o la 600 de Canon. Para el tema de vídeo, la Nikon, la de 3200, aunque no se utiliza a nivel profesional el autofoco, pero la de 3200 sí que te sigue el sujeto en la grabación de vídeo, en el enfoque, y en la 600D con el objetivo que viene 18-55 no. Aunque la cámara es compatible, pero te haría falta un objetivo STM, que son los de motor silencioso. Tienes un par de ellos solos, el 40 mm o el 18-135. Por ello, tal vez la de 3200 sea una opción interesante. Siguiente pregunta. Anadriat Vegas. David, una pregunta. He tratado de hacer fotos en 360 grados, supongo, con lente fijo, y al subirlas al PTWI y en el VideoTour se ve bien, pero quiero hacer 360 completas, no solo cilíndricas, que sé que con el lente ojo de pez lo puedo hacer, pero aún no lo tengo. ¿Podría hacerlas con el efecto ojo de pez de la cámara Powershot X40? Es que hice una, pero no le encuentro todavía la forma. Una mano sí, help. Pues... Anadriat... O sea, quieres hacer una imagen de 360 grados, es decir, una panorámica, ¿vale? Pero no que sea un cilindro, sino que sea en plano. Bien, no te hace falta realmente un ojo de pez. Ahora, el ojo de pez que tiene las X40 no te va a hacer nada. Lo que te hace es redondear el sujeto principal. O sea, te hace una esfera en medio de la fotografía, pero no es una fotografía ni siquiera ni angular, ¿vale? Entonces, es un efecto estético lo que hace la X40, no es un efecto óptico. Así que lo de la X40 lo descartamos directamente. Lo del ojo de pez, si te compras un objetivo ojo de pez te va a hacer más o menos lo mismo, te va a hacer un círculo en el medio.
Tú puedes recortar de ese círculo, puedes recortar una imagen alargada, pero tampoco te lo recomiendo. Si quieres hacer fotografías panorámicas de 360 grados, te recomiendo que utilices la cámara, si tienes una cámara, la que sea, me da igual. Una cámara reflex, una cámara compacta, una cámara bridge, una cámara lo que sea, una cámara oscura. Es que utilices la cámara en formato vertical, ¿vale? No horizontal, sino siempre en vertical. ¿Por qué? Porque vamos a tener más altura para poder luego recortar. Entonces, que vayas disparando una fotografía, siempre haz una fotografía y fíjate que lo que tengas a la derecha no lo dejemos a la izquierda del todo en la siguiente fotografía. Es decir, que siempre se vayan solapando, ¿vale? Así, las que tengas que hacer, da igual. Una vez que las tengas todas hechas, en Photoshop tienes una opción que se llama Automerge, que lo que te va a hacer es unir todas las fotografías, te las va a unir en una y te la va a dar montado en un lienzo. Tú luego solo tienes que recortar la sección que quieras o incluso sacarlo entero. Te lo hace automático, te lo hace perfectamente, no tienes que hacer absolutamente nada. Te lo haces Photoshop solo. Es muy cómodo y la verdad es que el resultado queda muy bueno. Siguiente fotografía. Joder, con la fotografía. Siguiente pregunta. Sergio Estevez. Me gustaría saber tu opinión entre dos objetivos de Nikon. El Nikon FS35 f1.8 y el AFS 40mm f2.8 micro. Lo quiero para retrato en general, pero el segundo también vale para macro. ¿Cuál podría ser más interesante y cuál es tu opinión? Un saludo. Pues a ver, partiendo de que un 35mm se va a quedar en una... Supongo que tienes una cámara con sensor APS-C, una de 40, de 40X, de 50, de 60, de 90, de 3100, 3000, 3200, 5000, 5100, 5200 o de 7000. El 35mm se te va a quedar en un 50 y el 40mm en un 60 aproximadamente. Si quieres utilizar el objetivo para hacer fotografía macro, sin duda el 40-2.8 de cabeza, porque el 35 no tiene macro. Si no quieres utilizar el objetivo para hacer fotografía macro, el 35mm. El 35 es más luminoso, para fotografía de retrato te va a dar mejor rendimiento. Ahora, el 40 yo te lo recomiendo únicamente para fotografía macro. No te recomiendo utilizar este objetivo para fotografía normal, para fotografía de retrato, por ejemplo. Aparte de ser menos luminoso, está pensado para otra cosa, no está pensado para el retrato. Aunque si lo utilizas en determinada situación te va a hacer la foto. Pero para el retrato, ya te digo, yo te recomiendo el 35 1.8. Además, por lo que te comento de los efectos bokeh que te va a dar esa luminosidad que tiene, es mucho más interesante que lo que te puede aportar el macro. Ya te digo, siempre y cuando no necesites una óptica macro, no le vais a dar mucho uso al macro. Siguiente pregunta de Patricia Cecilia Caro Díaz. Ya sé cómo guardar un archivo JPG modificado en Lightroom, en exportar. Lo que no sé es cómo abrir nuevamente el archivo JPG en Lightroom para volver a modificarlo, ya que no me permite ir a revelado nuevamente. Soy bruta en esto. Recién tengo hace un mes el programa. Porfa, ayuda con esto. Partiendo de que cuando editamos una imagen en Lightroom, lo que estamos haciendo es importar la imagen. Es decir, nosotros la tenemos, por ejemplo, en la tarjeta de memoria, conectamos la cámara y Lightroom lo que hace es importar esa imagen, sacarla de la tarjeta de memoria, copiarla en el disco duro. Y estamos editando este archivo que está en el disco duro. Si nosotros no hacemos esta importación, lo que estamos haciendo es editar la imagen de la tarjeta de memoria directamente. Entonces, en cuanto la tarjeta de memoria no esté puesta en el ordenador, no vamos a poder editar nada, porque no existe. Es posible que Lightroom nos muestre una miniatura, que pinchemos en ella y que nos salga la imagen en pantalla, pero arriba nos va a poner, no sé si pone exactamente esto mismo que me dices. A mí en Macintosh me pone no se encuentra el archivo en la ruta de acceso C2 puntos, bla, 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 bla. Es posible que sea con esto. Ahora, lo que deberías hacer es volver a importar nuevamente en archivo, importar fotografías, volver a importar este archivo. Una vez que lo hayas importado, ya lo puedes volver a editar. Una vez que lo tengas editado, lo vuelves a exportar. ¿Vale? Es exactamente esto. Siguiente pregunta. Kevin Chávez. Cuando edito una foto en Lightroom y la exporto y cierro el programa, abro de nuevo el programa y quiero importar la misma foto RAW para editarla diferente a la anterior. Y la imagen RAW me sale como inhabilitada, o sea, no se puede seleccionar de nuevo. Es un poco similar lo que le pasa a Patricia. Esto debe ser porque las imágenes las estáis editando directamente del soporte, porque no están copiadas al disco duro.
Si no es por esto, es porque la base de datos de vuestro Lightroom no está bien y cuando se cierra no guarda la ruta de la imagen o algo similar. No entiendo por qué os pasa esto. ¿Vale? Realmente lo más seguro es que no estéis importando la imagen al disco duro, que la estéis importando a alguna unidad que luego extraéis o la estáis editando directamente sobre la tarjeta de memoria. Con la información que tengo no sabría deciros de qué otra cosa puede ser. Siguiente pregunta. Quique la fuma sentado. Vaya nombre. ¿Cómo puedo ganar dinero con mis fotos? Eso mismo te quiero preguntar a ti, Quique. ¿Cómo puedo ganar dinero con mis fotos? Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es hacerte un portfolio, es hacerte una selección de fotografías y enseñarlas. Tan fácil como eso. Maneras tienes mil. Puedes perfiles en Facebook, perfiles en Flickr, en 500 pics, en 20.000 sitios. Te puedes hacer un blog con tus fotografías, es difícil ganar dinero con tus fotos. La manera más fácil es trabajando, estudiando mucho y dedicándote a la fotografía, pero no dedicándote a la fotografía un fin de semana, sino dedicándote a la fotografía de propio, para ello. Ya te digo, no es una cosa de decir, bueno, pues hago fotos. Con ganar dinero supongo que te refieres a ganar dinero, a ganar pasta, no a que un amigo te pague 50 euros por hacerle unas fotos a su novia. Te hace falta muchas cosas, ya te digo, sobre todo estudiar mucho y controlar mucho la fotografía. Cuando controles la cámara tan bien que hagas cosas en la cámara sin tener que pensarlas, pues estarás cerca. Pero aún así te hará falta trabajar mucho. Ya te digo, sobre todo enseñando tu trabajo, dándote a conocer y pateándote muchos sitios. Pero ya te digo que no es una cosa fácil y hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarse, bueno, de hecho hay que dedicarse de pleno a ello. Siguiente fotografía, José Broca Fernández. Hola David, quisiera que me ayudes en decidir qué cámara comprar. Tengo una 550 de Canon y quisiera saber qué cámara me aconsejarías para poder trabajar y tener buenos resultados. Y otra pregunta, más como recién estoy empezando en este mundo, interesante, estás empezando pero ya quieres trabajar. Ánimo. En este mundo no sé cómo presentar los trabajos. A ver si me podrías ayudar y aconsejar en esto. Actualmente estoy haciendo un curso de Strobish, o sea, de Flash, y otro de fotografía completa online en CEAC. Por favor, espero tu respuesta, gracias. Me gustaría ver el temario de ese curso de fotografía online en CEAC. Me gustaría verlo. Un poco lo mismo que aquí, que ¿vale? Es haceros un portfolio de fotografías, pero no de fotografías de paisaje. Tenéis que pensar por la gente por qué paga, por qué realmente la gente paga dinero por una fotografía. Básicamente los tiempos que corren se va a resumir en fotografía de moda, fotografía de eventos y poco más. Entonces tenéis que dirigir vuestra fotografía a esos aspectos y después enseñar vuestro trabajo. Una vez que tengáis un portfolio de fotografías, por ejemplo, fotografías de moda, necesitáis hacer muchas fotografías de bodas y que tengan una calidad, que la calidad sea buena de esas fotografías de moda. Tenéis que estudiar mucho las fotografías que ya venden sobre ese tema otros. Es decir, por ejemplo, en este caso que si va dirigido a moda, ver mucha revista, ver mucho cómo ilumina a la gente, entender mucho la fotografía de ver una fotografía. Un músico escucha una melodía y casi de oído puede duplicar esa melodía o puede escribir el pentagrama. Pues un poco igual, ¿vale? Tenéis que fijaros mucho en la fotografía que veis, intentar mejorar vuestra técnica hasta el punto de que os hagáis un portfolio o alguna amiga o algún amigo o alguien os dé la posibilidad de poder fotografiarles y conseguir mostrar un trabajo que sea un trabajo profesional. Una vez que tengáis eso, ya vienen todos los temas legales. Una vez que se empiecen a surgir trabajos, tenéis que luchar mucho por conseguir ser una empresa, por tener vuestra propia empresa. Y vuestra propia empresa va a ser vuestra cámara y vuestras manos, ¿vale? Eso significa que hay que dar muchos pasos previos que no son fáciles, que son complicados y que sobre todo cuestan dinero. Hoy en día no es fácil dedicarse a la fotografía, sobre todo porque hay mucha competencia y ya os digo, principalmente suele hacer falta bastante dinero para
para dedicarse a ello, porque, por ejemplo, poneros en la situación de que tenéis el equipo, tenéis la cámara, tenéis las fotografías, las enseñáis, alguien las ve y les gusta. En esto que os llama la revista X y os dice, oye, quiero que me hagas un trabajo, que me hagas una sesión con tal modelo en tal sitio tal día sobre una temporada de ropa de esta firma. Entonces, lo primero que os van a decir es, dame un presupuesto y después pásame una factura. Entonces, para hacer el presupuesto y para pasar una factura necesitáis unos datos de empresa. Luego tenéis que pagar impuestos, tenéis que declarar esos impuestos. Eso no lo podéis hacer sin haber dado unos pasos previos, los cuales desgraciadamente cuestan dinero y cuesta trabajo llegar a ellos. ¿Vale? Pero ya os digo, lo primero es perfeccionar la técnica vuestra. Cuando la tengáis perfeccionada es tener un trabajo, un portfolio y después mostrarlo. Vale, ya os digo, os podéis hacer páginas en Twitter, páginas en Facebook, abriros cuentas en Flickr, en 500px, que vuestros amigos lo compartan en Pinterest. Pues eso, dar a conocer vuestro trabajo. Poco a poco, si habéis seguido digitalreforyou.com, es un poco lo mismo, ¿vale? Es poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Vale? Y poco a poco, pues la cosa esperemos que vaya creciendo. Siguiente pregunta. Bueno, no sé si me dejé alguna de Josué. Bueno, yo creo que más o menos está respondido. Si no, la siguiente preguntas y respuestas me la vuelves a hacer. Siguiente pregunta. Julio Alonso Ruiz. Hola David. Como no sueles hablar de trípodes en general, la verdad es que no. Me gustaría saber si los usas habitualmente y en las fotos de paisaje si crees muy necesario. Gracias. Pues Julio, la verdad es que no suelo hablar mucho de trípodes, por no decir nada. ¿Por qué? Porque un trípode básicamente es un trípode. No tiene mucho... siempre utilizo uno para grabar los vídeos que veis. Normalmente siempre utilizo un trípode. Para fotografía me parece muy incómodo un trípode, exceptuando para fotografía de paisaje. Utilizarlo sí, siempre y cuando sean paisajes nocturnos. O a lo mejor paisajes que tengan agua de por medio. ¿Por qué? Para hacer exposiciones largas. Siempre que veas que vas a necesitar hacer una exposición larga, una fotografía con una exposición, pues eso, que a lo mejor dure varios segundos, sí, vas a necesitar un trípode. Ahora, siempre, pues no, siempre no. Ten en cuenta que una fotografía de paisaje con un trípode significa llegar a ese punto con un trípode a la espalda. A lo mejor en muchos casos te resultará incómodo, en otros casos no te merezca la pena. Pero sí, siempre hay un hueco para los trípodes. Ahora, te leo un poco la mente y me siento en tu pregunta. ¿Y qué trípode? Pues bien, en el mercado tienes infinidad de trípodes y infinidad de trípodes malos. Hay mucha basura en el mundo de los trípodes. Yo te recomendaría un trípode que sea bueno, que sea de construcción total metálica, que sea de patas independientes. ¿Por qué? Porque las que llevan patas con trapecios no puedes ajustar cada pata a una distancia. Sin embargo, los que son patas independientes, una la puedes dejar apoyada en un pequeño barranco, otra puedes abrirte totalmente contra el suelo, te van a dar mucha más libertad. Esos trípodes normalmente suelen ir por un lado lo que son las patas y por otro lado lo que es la rótula. Y en rótulas ya vas a encontrar y te van a costar casi igual que el trípode. Ahora, en las rótulas lo que tú vas a agarrar principalmente es lo que te va a dar la libertad. Hay unas muy cómodas de Manfrotto que son un joystick con un pequeño... es un joystick con un pequeño pulsador. Cuando se pulsa el pulsador quedan libres y cuando lo sueltas se bloquea. Actualmente yo creo que es la rótula más cómoda que hay. Eso junto a un trípode, pues bien, ya sea también uno de marca Manfrotto, pues o de Coolman, tienes muchas marcas que dan bastante buena calidad. Pues sobre todo un trípode que para el tipo de fotografía que tú hagas te sea cómodo. Si sueles ser fotografía de paisaje y sueles ser montaña y sueles andar mucho para llegar, pues que sea ligero. Y pues lo que te digo es ajustarte un poquito a lo que tú veas que necesitas y ir buscando un producto sobre todo que te sea cómodo, porque el principal problema de un trípode es que es incómodo. Y vamos con la última pregunta, que es de Ricardo Salvatierra. ¿Cómo se soluciona el tema de las altas luces? Pues apagando la luz.
No es broma, vamos a ver, el tema de las altas luces, pues dependiendo, normalmente el tema de las altas luces es un problema de contraste, pues tenemos mucho contraste entre unas zonas de luces altas y una zona de luces muy bajas. ¿Cómo puedes solucionarlo? Pues hay unos filtros que son de densidad neutra, que son unos filtros grises, que lo que hacen es, nos bajan las altas luces. Pero claro, si es un tema de que en la misma imagen tenemos altas luces y sombras, da igual, porque seguiremos teniendo medias luces y sombras. Entonces realmente se soluciona con la exposición, haciendo una exposición más exacta y sabiendo lo que tenemos que sacrificar. No siempre porque fotografiamos algo vamos a conseguirlo todo. Siempre vamos a tener, sobre todo en situaciones de mucho contraste, vamos a tener que sacrificar algo. Nunca vamos a poder sacar siempre todo. Cámaras nuevas tienen funciones de lo que se llama HDR, High Dynamic Range, es un alto rango dinámico que lo que hace básicamente son varias exposiciones. Una, por ejemplo, las altas luces hace la exposición que tiene, las sombras hace la exposición perfecta y las bajas luces hace la exposición perfecta y todo eso lo une, pero el aspecto es muy artificial también, ¿vale? Es un poco algo que comentábamos antes de las fotografías con el efecto este de piel dorado. Entonces yo te diría que ajustando la exposición y sabiendo qué sacrificar en una imagen. Pues bien, esta ha sido la última pregunta del primer preguntas y respuestas. Gracias a todos por enviar tantas preguntas y en tan poco tiempo. La verdad es que me quedé sorprendido de todas las preguntas que enviasteis. Me gustaría ahora deciros dos cosas. Una, no es una cosa que utilicemos mucho ni que utilicéis mucho en Facebook y es una herramienta que para gente como yo que creamos páginas es muy interesante. Existe al lado del botón me gusta un botón que pone compartir, ¿vale? Pinchando en el botón compartir lo que vais a hacer es que esta información directamente en todos vuestros muros será replicada. Me encantaría que al ver por ejemplo este vídeo pinchéis en el botón de compartir y os saldrá una ventana en Facebook, por ejemplo, para que escribáis un pequeño comentario. Me gustaría que pusierais acabo de ver el vídeo de preguntas y respuestas de digitalreforyou.com o me ha gustado este vídeo o no te pierdas este vídeo, me ha servido de mucho este vídeo, ¿vale? Así todo este trabajo que realizo poco a poco podrá llegar a más gente. Os recuerdo que es algo gratis, que es algo que no cuesta nada y espero que dentro de poco tengamos otro preguntas y respuestas, ¿vale? Espero haberos solucionado muchas dudas y creo que un poco a todos nos va a ayudar estas preguntas, porque a lo mejor no la pregunta que habéis realizado vosotros, pero a lo mejor la pregunta que ha hecho otro se os ha pasado y también os ha surgido en alguna otra ocasión. Pues bien, esto ha sido todo. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista. ¡Ey! Aún no te vayas. Tienes que entrar en digitalreforyou.com. Es tu blog sobre fotografía. Ahí podrás encontrar reviews sobre cámaras, información sobre nuevos equipos, rumores de lo que piensan lanzar las grandes marcas al mercado. Además, podrás participar en nuestras fotocríticas, que son que os damos un tema para trabajar cada semana y lo desarrolláis, hacéis las fotografías, me las enviáis y las ponemos en común. Las 5 mejores de cada semana entran en una votación para todos los usuarios de digitalreforyou.com y si ganáis, a final de año entraréis en el sorteo de un regalo de digitalreforyou.com. Pues también me gustaría que nos siguierais tanto en las redes sociales como Facebook, como Twitter o que suscribáis directamente aquí en YouTube. Gracias por seguir digitalreforyou.com. Nos vemos. Hasta la vista.